Todos nos beneficiamos con la conversación con José Orlando Peralta. Ahora lo vamos a escuchar y vamos a comentar lo de Jorge Ahún, que es un capo en materia de derecho constitucional, en dos partes. Primero, la reelección indefinida y luego la barbaridad dicha por el canciller Maita de que la vinculatoriedad del estudio hecho por la Organización de Estados Americanos era para el 2019. Esto es una locura, pero en el gobierno están locos. Dale. El fallo de la CIDH sostiene que no es un derecho humano la reelección. Hay interpretaciones y hay declaraciones tanto del gobierno como de la oposición. ¿Es el fallo que esperaba usted? Sin duda que sí. La opinión consultiva que ha emitido estos días, que ha hecho pública mejor porque lo había tomado, la decisión había sido tomada días atrás, porque así lo expresan estos magistrados. La opinión que ha hecho pública reconoce diversos elementos esenciales para lo que es una democracia en América Latina. Y no está hablando solo de Bolivia, está hablando de América Latina. 2 periodos consecutivos son reelección. La reelección no es un derecho humano, dice. Entonces es una conclusión definitiva y que en el caso boliviano implica incluso una mayor fuerza jurídica. ¿Por qué? No olvidemos que el Tribunal Constitucional Boliviano en la sentencia 84/2017 señaló que tomando el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica existía un derecho humano. Es decir, el Tribunal Constitucional se atribuyó potestad para interpretar el pacto. El pacto es un tratado que tiene como órgano intérprete a la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, cuando la Corte Interamericana dice que no existe el derecho humano a la reelección, automáticamente deja sin efecto la sentencia boliviana porque esta sentencia había interpretado el pacto. Muy diferente hubiese sido que el Tribunal Constitucional hubiese dicho mi Constitución dice que hay reelección. Entonces, en ese caso, el tribunal no estaba interpretando el pacto. El problema del Tribunal Constitucional Boliviano, que nos mostró una arbitrariedad judicial muy grande, es que interpretó el pacto. El señor Evo Morales dice que esto es una cuestión de fustigar la parte democrática boliviana, el hecho del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente va a haber muchas posiciones políticas de distinta naturaleza. Lo que nos corresponde a nosotros es solo observar lo siguiente. No ha sido la Corte Interamericana la que ha puesto en debate este tema, ha sido el Tribunal Constitucional Boliviano, porque si usted lee la sentencia, en la parte resolutiva dice, aplicando una interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, entonces ha sido el Tribunal Constitucional Boliviano en un exceso que se ha atribuido capacidad para interpretar el pacto. Entonces, cuando se presenta la solicitud de opinión consultiva por Colombia, el tribunal autorizado por el pacto, como es la Corte Interamericana, no hace más que decir qué es lo que dice el pacto. Entonces, no hay aquí por qué acusar a la OEA o a la Corte cuando los que han provocado el problema son, en este caso, el Tribunal Constitucional Boliviano y el partido de gobierno que estaba en ejercicio en el 2017. Jurídicamente, ¿qué correspondería, doctor, hacer frente a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digo esto porque usted nos menciona de que, en este caso, el Tribunal Constitucional se ha arrogado una potestad que es exclusivamente de la Corte Interamericana y que con esto ha propiciado una violación a la Constitución y a las leyes electorales en Bolivia al permitir la repostulación del expresidente Morales en la elección del 2019. Correcto. Lo que corresponde de aquí en adelante para mí es que en realidad, sobre todo el Tribunal Constitucional y los ciudadanos, estén conscientes de que no se puede abusar del derecho, instrumentalizar el derecho. Decir, como soy mayoría, puedo escribir la idea más absurda y eso es derecho. Sobre todo si, como en el caso que comentamos, se toma una norma del Pacto Internacional de San José de Costa Rica. El fallo del tribunal
de la Corte Interamericana nos está mostrando cómo se abusa del derecho, cómo se ha abusado en concreto en ese caso y cómo se ha justificado algo que es contrario a todo el ordenamiento interamericano. Se hablaba de procesar a las autoridades, en este caso por esta situación. ¿Hay una posibilidad jurídica de esto, de procesar a quienes han utilizado esta manipulación normativa para hacer justamente... En mi entender es lo que corresponde. Sé que han abierto un proceso que estaba demorando por diversas razones, pero creo que ahora ya con el fallo de la Corte Interamericana, la responsabilidad de esos magistrados está probada documentalmente. Era imposible llegar a esa conclusión racionalmente. Entonces, en consecuencia, eso tiene una responsabilidad, porque en Bolivia, en este caso, las autoridades han actuado violentando el ordenamiento jurídico y, por tanto, deben ser punidos como manda la ley. ¿Al señor Evo Morales también se lo podría procesar? Habría que ver en el conjunto del proceso qué responsabilidades se le han fijado a él, ¿no? ¿Quién ha sido el demandante? No es una respuesta que se pueda dar así puntualmente, sino hay que ver en el conjunto del proceso qué otros responsables, pero la primera responsabilidad está en las manos de los magistrados con nombre y apellido que fueron los que firmaron esa sentencia, no otros, obviamente. Yo creo que lo dicho por Jorge es lapidario. Lo conversamos con José Orlando. El Tribunal Constitucional es el que genera esto. No hay forma que salga para otro lado. ¿Qué dirá Evo Morales? La verdad que ya es irrelevante lo que diga Evo Morales o lo que se quejen otros. Lo cierto, lo evidente es que aquí no hay vuelta. Me llama la atención lo taxativo que es Jorge cuando dice debieran procesarlos. Y creo que es muy importante eso, es muy importante porque no se puede violar la Constitución y quedarse tranquilo. Debiera ocurrir esto. El tribunal no se puede atribuir la capacidad de interpretar el pacto para generar, agarrándose el pacto para agarrar lo que quieran. Entonces, ¿saben qué? Es muy complicado todo esto, muy complicado, y ojalá se tome una decisión jurídica, porque las decisiones políticas tienen que tener un correlato, si ustedes quieren, de manera eminentemente jurídica. Y en el tribunal van a tener que aguantarse y joderse. Vamos con la segunda pregunta que tiene que ver con la barbaridad hecha por Maita de que no hay vinculatoriedad entre lo que dijo hoy, no hay vinculatoriedad en lo que determinó. Este es un reconocimiento de todas maneras de que hubo fraude. Porque si estás diciendo, valió para el 2019, estás diciendo que lo que dijo la OEA a través de sus observadores y del tribunal, o más bien del equipo técnico que determinó que hubo fraude, cuando estás diciendo no hay, y eso fue vinculante para el 2019, estás reconociendo que hubo fraude. Entonces se viene más bonita la cosa. Ponerlo a Jorge Abún de nuevo. Dale. Doctor, el canciller Maita afirma que el informe de la OEA era vinculante solo para el 2019. ¿Hay alguna manera de entenderlo de esta forma? En absoluto. Esa es una declaración eminentemente política que no guarda la mínima coherencia jurídica. Porque el 2020 o el 2021 no se está investigando otro hecho, sino el proceso electoral del 2019. Y la OEA se ha referido a irregulares graves, incluso dolosas, que existieron en ese proceso. Entonces, incluso el juicio puede durar, por decirle, hasta el 2025, 2030, pero el hecho que se juzga es las irregularidades electorales que hubieron en el año 2019. Entonces, no importa en qué año estemos, la identificación de las irregularidades que hizo la OEA están destinadas a probar que en esa elección sí hubo esa irregularidad.
Y lo que él está confundiendo es en qué momento habla él. Son dos cosas absurdas, digamos. Desde un punto de vista jurídico, ni siquiera merece alguna consideración, entiendo yo. Eso sería entonces una apreciación fuera de lo que se podría entender en términos legales. Absolutamente, absolutamente. Está confundiendo dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es cuánto dura el proceso y otra cosa cuál es el hecho que se investiga y las irregularidades que detectó la OEA. Eso quiere decir que formal y legalmente corresponde este pronunciamiento de la OEA para que sea tomado en cuenta en este proceso, tomando en cuenta el grado que hay de compromiso con el Estado para respetar este informe. Correcto. Como bien dice usted, el informe de la OEA fue aceptado por el Estado boliviano como un informe vinculante. Entonces, cuando la OEA informa que hay irregularidades o detecta que hay irregularidades en el 2019, eso implica que independientemente cuándo se sustancie el proceso, puede tardar, el hecho que se investiga es esa elección electoral, ese proceso electoral, y ahí hubo irregularidades. Fíjense ustedes qué importante que es esto, lo dicho por Jorge. Lo de Maita no tiene pies ni cabeza, efectivamente, y está reconociendo, para mí, está reconociendo que el 2019 es válido todo lo que ha dicho. Y como dice Jorge, y como dijo Melvi y Dani, no importa el tiempo que demore el juicio. El hecho se genera en el 2019. Ah, no, es que la mató en el 97 y lo pillaron ahorita y fue asesinato, 30 años, 97, bueno, en el 2007, digamos, para que entre en plazo. No puede, nadie puede decir, pero ahorita no tiene validez porque vos te capaz, matás a alguien, hacer lo que te dé la gana y después vas a decir, pero este año no tiene nada que ver con lo anterior, no es vinculatorio. Claro, el hecho en sí es vinculatorio, el hecho en sí es vinculatorio, o sea, no tenés escapatoria. Ahora, creo yo que además, si uno recuerda lo que pasó el 10 de noviembre del año 2019, sale el informe de la OEA. A las 8 de la mañana, Evo Morales estaba declarando anuladas las elecciones, o sea, reconocía el fallo o el informe de la OEA, reconocía el fraude cuando dice queda sin efecto todo el Tribunal Supremo Electoral, convoca a nuevas elecciones y luego a un diálogo nacional y después huye. Se va a Cochabamba, espera el avión para huir. Cuando se da todo este tipo de cosas, está reconociendo Evo Morales lo que ocurrió y cuando Maita dice eso valía para el 2019, está diciendo el fallo de la OEA es exactamente lo que ocurrió. Nos ha dado mucho gusto, señor Maita, que al fin usted, en toda su torpeza, haya sido capaz de dejar las cosas claras. Valió lo que hizo la OEA. Vámonos al corte.